Y para comenzar quiero decir que cada año, en algún momento del año, yo hablo acerca de la iglesia y acerca de la importancia de la iglesia. Y este año no había hablado. Pero creo que este es un buen momento, un momento propicio, porque no solo hemos venido estudiando Mateo 18, que nos habla de ser humildes, nos habla de no hacer tropezar a un hermano, ni menospreciarlos en el contexto de la iglesia, sino que ayer tuvimos bautismos. Y el bautismo es una ordenanza que se le da a la iglesia para cumplir. Y hoy vamos a darle la bienvenida a los nuevos miembros, que algunos se bautizaron y hay otros que ya se habían bautizado de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y lo que hoy vamos a estudiar, ya lo hemos estudiado en algunos otros momentos y en algunas otras predicaciones, pero como diría Pablo, es bueno recordar estas verdades sobre la bendición, en este caso, de ser parte de la iglesia. Y quiero comenzar contando una historia, o más bien una estadística que leí esta semana. Es parte historia, parte estadística. Y la historia en la estadística dice así: no te subas a un carro porque ellos son causa del 20% de los accidentes fatales. No te quedes en casa porque el 17% de todos los accidentes ocurren en casa. Miren la que viene. No camines por las calles o los andenes porque el 14% de todos los accidentes le suceden a los peatones. Y esta última. No te vayas de viaje en avión, en tren o por mar, porque el 16% de todos los accidentes suceden de esta manera. Pero sí ven a la iglesia. Solo el 0.001% de todas las muertes ocurren durante un servicio de adoración en la iglesia. Y estos están relacionados a desórdenes físicos previos. Fuera de ahí, el lugar más seguro para estar la mayor parte del tiempo está en la iglesia. Ve a la iglesia, podría salvar tu vida. Hermanos, esto es verdad. La iglesia salva la vida de las personas, ya que es el medio que Dios designó para que los hombres lo conocieran. Sin embargo, muchos no le dan la importancia a la iglesia que debe tener, ni valoran la bendición de ser parte de una iglesia. Algunos ven a la iglesia como una actividad negociable de la semana, algo que les aporta madurez, que les da principios útiles de vida, pero no tienen problema de faltar si se les presenta otra actividad. Tal vez trasnocharon, tuvieron mucho trabajo, alguien los invitó a hacer alguna actividad el domingo, ir a la ciclovía, pensaron que podían llegar pero no llegaron, o hacer otro tipo de actividad. Y aunque la iglesia no es solo el domingo, usualmente demostramos que la iglesia no es importante en nuestras vidas cuando no es una prioridad asistir a la reunión principal a la iglesia el día del Señor. Hermanos, la iglesia es tan importante, pero tan importante, que Cristo entregó su vida por la iglesia. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es tan importante, pero tan importante para Cristo, que Él entregó su vida por la iglesia. Él ganó la salvación para la iglesia por su propia sangre. Y si para Cristo la iglesia es importante, ¿no cree que para usted también debe ser importante? Y cuando hago esta pregunta, yo no solo me refiero a que usted no falte ningún domingo, no. Porque de hecho en la iglesia puede haber personas que no se pierdan un domingo, pero no han querido involucrarse con la iglesia y son solo asistentes. Este tipo de personas no solo no se comprometen, sino que por la razón que sea, no quieren ser responsables ante la iglesia, ni que otros les pregunten cómo están viviendo su cristianismo. Pero Dios no planeó la iglesia para que los creyentes fueran solamente un grupo de asistentes. Cuando Cristo encomendó a sus apóstoles la gran comisión, el mandato fue muy claro y fue hacer discípulos. Hacer discípulos, y no sencillamente personas que asistieran a la iglesia, que simpatizaran con la iglesia, sino hacer discípulos
hombres disciplinados y mujeres disciplinadas que pudieran honrar al Señor siguiéndolo y siendo parte de la iglesia. La idea equivocada de muchas personas acerca de la iglesia es que solo la ven como un espacio para beneficiarse ellos mismos, pero nunca piensan en sí mismos como discípulos, como verdaderos discípulos, que han tomado su cruz, han muerto a sí mismos y han seguido a Cristo. Y la verdad es que la Biblia no habla de asistentes, la Biblia habla de discípulos, aquellos que siguen fielmente a Cristo y están comprometidos en sus iglesias. Este compromiso con la iglesia se traduce en lo que se denomina la membresía de la iglesia. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de ese concepto de la membresía de la iglesia. Este concepto puede ser desconocido para algunos, ya que en muchas iglesias no se practica o no se practica bíblicamente y tal vez se relaciona con ser miembro de un club, de una asociación o de alguna organización. Pero este concepto es un concepto que está en la Escritura y es fundamental para la iglesia. En la iglesia tenemos un curso de membresía en donde explicamos no solo que este es un concepto bíblico, sino la importancia y la bendición de ser miembro de la iglesia. Y podríamos dar una definición de lo que es la membresía de la iglesia de acuerdo a lo siguiente. Es así, la membresía de la iglesia se podría definir como la relación formal entre la iglesia y el cristiano, en donde la iglesia cuida al cristiano y éste se hace responsable ante la congregación. Lo repito, la relación formal entre la iglesia y el cristiano, en donde la iglesia cuida al cristiano y éste se hace responsable ante la congregación. ¿Qué significa esto? Significa en primer lugar que hay un reconocimiento oficial de quienes son miembros de la iglesia porque son verdaderos creyentes. La iglesia es la congregación de los santos y quienes hacen parte son verdaderos creyentes. Ese es el requisito para ser miembro de una iglesia, ser creyente. Pero además de esto, ser miembro significa tener la bendición y la responsabilidad de ser cuidado y de cuidar a otros hermanos. La iglesia local como cuerpo asume responsabilidades específicas por la vida de sus miembros, como la enseñanza y la instrucción en la palabra de Dios y también la mutua edificación para crecer en la madurez cristiana. Claro que debe pasar un tiempo y un proceso cuando una persona llega a una iglesia y es importante. Es importante que si usted llega nuevo a una iglesia, usted conozca la iglesia, pregunte por su declaración de fe, vea si realmente predican, aplican, lo que predican. Es muy importante todo esto. Claro que debe haber un tiempo y un proceso, pero Dios llama a los cristianos verdaderos no solo a que asistan, sino a que sean parte de la iglesia, no que vengan a la iglesia, sino que sean la iglesia, sean la iglesia. Por eso es que hoy vamos a ver tres razones por las cuales la iglesia debe ser muy importante para que entiendas la bendición de ser parte de ella. Tres razones por las cuales la iglesia debe ser muy, pero muy importante para que podamos todos juntos entender la bendición de ser parte de la iglesia. Y lo primero es que la iglesia debe ser importante porque es parte de lo que un cristiano es. Es parte de lo que un cristiano es. Y aquí empezamos haciéndonos una pregunta y es, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que ha sido perdonado de su pecado y reconciliado con Dios el Padre a través de Cristo. Y esto ha sucedido porque reconoció que Dios es santo y que Él es pecador. Y entiende que su única solución era buscar el perdón a través de arrepentirse de sus pecados, de poner su fe en la vida perfecta de Cristo, en su sacrificio por los pecadores y en su resurrección. De manera que el creyente es reconciliado con Dios por medio de la obra perfecta de Cristo. Así una persona llega a ser cristiana, claro que sí. Pero, ¿será que eso es todo lo que un cristiano es? No. Un cristiano también es definido en la Biblia como alguien que es parte de un conjunto de personas específicas. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí se nos dice que el cristiano es parte de un grupo de personas porque ahora es conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y así como una persona está unida a su familia y un ciudadano pertenece a una nación, un creyente debe ser reconocido como miembro de una iglesia local.
Estas son dos de las muchas analogías que describen que un cristiano se define porque es parte de una iglesia. Sin embargo, la analogía que utiliza la Biblia al comparar la iglesia con el cuerpo de Cristo es la que más claramente nos muestra que un cristiano es definido como alguien que pertenece a una iglesia. Mire este versículo, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 14. 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 14, nos muestra que un cristiano es definido como alguien que pertenece a una iglesia. Dice así, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Este versículo dice que el creyente de manera individual, que no es el creyente, perdón, de manera individual, quien decidió por sí mismo ser parte del cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. O sea, el creyente fue puesto, fue sumergido, fue bautizado, sumergido, inmerso, fue puesto en el cuerpo de Cristo, fue puesto en la iglesia. Y esto significa que la iglesia no se trata de un cuerpo unido por nuestras decisiones individuales. Nosotros no decidimos ser parte de la iglesia, sino sobre todo fue por la decisión de ¿quién? De Cristo, que nos colocó y confirmó eso. Él fue quien nos puso en su iglesia. Por lo tanto, así como un miembro del cuerpo cumple su función al ser parte del cuerpo orgánico, de la misma manera para un creyente es inviable decir que es cristiano y no ser parte de una iglesia. Es una cosa ilógica. La iglesia local identifica a sus miembros y los reconoce como parte de su cuerpo. Y esto indica que hay un compromiso formal por parte del creyente y su iglesia local. La Biblia nunca describe un creyente sin iglesia. Pregúntele a Pablo, a Juan, a Pedro. No, encontrándose con ellos, no es que yo soy cristiano pero no soy iglesia, no voy a ninguna iglesia. ¿Qué? O sea, apenas el Señor salvaba a alguien, se añadía a la iglesia. La Biblia nunca describe un cristiano sin iglesia y por eso no se puede decir quién es cristiano si no hay un involucramiento directo con la iglesia. Mire, cuando una persona llega a ser cristiana, no solo se une a la iglesia porque es un buen hábito para crecer en la madurez espiritual, no solamente se une por eso. Una persona se une a la iglesia porque esa es la expresión natural de lo que Cristo ha hecho en esa persona. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así. Hechos 2, 41. Recuerde que Hechos 2 es el primer sermón de la historia. Bueno, el primer sermón con Cristo en el centro. Bueno, el primer sermón del Nuevo Testamento. En Hechos 2 capítulo, y Pedro está predicando y hay el Señor salva a muchas personas en ese momento. Y versículo 41 dice así: así que los que recibieron la palabra, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? No se añadieron a la nube, a la nebulosa, no se añadieron virtualmente, no. Mira, si estás en unión con Cristo, como consecuencia normal estás unido a su cuerpo. Por implicación, si no estás unido al cuerpo de Cristo, visiblemente la conclusión es que no estás unido al cuerpo de Cristo. No estás unido a Cristo, ¿no? Por eso deja muchas dudas si una persona es creyente cuando dice o cuando se dice que es cristiano, pero no hace parte de una iglesia. Estar unido a Cristo significa estar unido a otros cristianos. Y esa unión espiritual se debe dar en la vida y en la existencia de una iglesia local. Por eso la iglesia es parte de lo que un cristiano es. La iglesia es parte de lo que un cristiano es. Y tal vez usted ha escuchado muchas excusas por las cuales una persona no va a la iglesia, no asiste. Y una de ellas es que la persona es parte de la iglesia universal de Cristo. La iglesia universal
son todos los cristianos de todas partes a lo largo de la historia. Entonces la gente dice que es parte de la iglesia universal y malinterpreta este concepto para justificar su desobediencia de no ser parte de una iglesia local, de no ser miembro de una iglesia local. La mayoría de las menciones, de hecho, en el Nuevo Testamento a la iglesia no es a la iglesia universal, es a la iglesia local. De las 114 veces que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, 109 veces se refiere a la iglesia local. Y hay una conexión directa entre ser parte de la iglesia universal y ser parte de la iglesia local. Si una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo lo ha hecho parte del cuerpo de Cristo y esto se manifiesta en que es parte de un cuerpo local de creyentes. Una persona se engaña a sí misma si cree que pertenece a la iglesia universal, pero no pertenece a la iglesia local. De hecho, los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos principalmente a la iglesia universal, sino a las iglesias locales. Usted lo ve claramente, ¿no? A la iglesia de Filipos, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Colosas. Los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos principalmente a la iglesia universal, sino a las iglesias locales. ¿Y sabe por qué? Porque ahí se esperaba que los cristianos estuvieran. Ahí se esperaba. Y esto era la manifestación concreta de la iglesia universal, el ser parte de una iglesia local. Hermanos, el creyente se congrega en una iglesia local. Un creyente nunca puede pensar que está bien no ir a la iglesia. O incluso, como lo mencioné ahorita, que está bien congregarse virtualmente. La Escritura no avala una iglesia virtual. De hecho, no la avala, ya que hay actividades claras como la Cena del Señor que deben realizarse cuando la iglesia está físicamente reunida. Además, la vida cristiana en la iglesia no puede vivirse en línea, para nada. Una persona que piensa que puede existir una iglesia virtual se aparta del camino del ánimo, de la rendición de cuentas y del amor. Una de las tristes, malas consecuencias que nos dejó la pandemia, ¿no? Alabado sea Dios porque podemos descargar verdades espirituales, claro que sí, y buenas verdades espirituales, pero sobre todo alabemos a Dios porque la vida cristiana es más que una simple transferencia de información. Bueno, la vida cristiana es más que una simple transferencia de información, hermanos. Hermanos, no se concibe un cristiano sin iglesia. El creyente debe ser reconocido formalmente como creyente por medio de la institución que Cristo dejó para representarlo. Jesús no nos dejó solos para que nos gobernásemos a nosotros mismos y nos declarásemos sus ciudadanos. Todos aquellos que son creyentes son miembros de la iglesia, porque esta es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar quiénes son parte del cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ver de hecho muy más claramente el próximo domingo cuando vayamos a Mateo 18, continuar nuestro estudio de Mateo, que lo dejamos hace 8 días, pero vamos a seguir hablando en Mateo 18, versículos el 15 en adelante, sobre la disciplina eclesial. Ahí nos vamos a dar cuenta claramente que es una institución donde definitivamente los creyentes deben estar. Miren, ser cristiano significa pertenecer a una iglesia local. Una iglesia que no es perfecta, ¿sabe por qué? Porque estoy yo y está usted. Bueno, el burro por delante, estoy yo, es al revés. Está usted y estoy yo. Pero estoy yo. Somos imperfectos, hermanos. Pero el punto no es que seamos perfectos, sino que vayamos dirigidos a Cristo, siempre. Y obviamente, lo sabemos, y creo que voy a hablar de esto en unos próximos meses. Los ancianos, los líderes, tienen que tener unos requisitos claros, ¿no? Lo hablamos hace más o menos unos 2 o 3 años. Pero en medio de esos requisitos debemos entender, y tristemente muchas veces las personas no asisten a una iglesia porque dicen que está llena de pecadores, o porque es imperfecta, o porque es terrible, y me acuerdo mucho, el pastor John MacArthur decía algo así, ¿no? Si alguien dice, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de pecadores, pues ven, admitimos a uno más, decía él, ¿no? Una iglesia que no es perfecta porque está llena de hombres imperfectos como ustedes y como yo, pero una iglesia que busca crecer en la semejanza de Cristo, una iglesia que busca ser fiel al Señor y a su palabra, una iglesia que busca honrar a Cristo por encima de los hombres, que busca agradarlo a Él por encima de las personas, que no busca hacerse un nombre, sino que solamente el nombre de Cristo sea glorificado. Mire, la misma naturaleza de la iglesia nos muestra que es un deber ser miembro de la iglesia local, porque la iglesia
La iglesia es parte de lo que un cristiano es. La iglesia es parte de lo que un cristiano es. Pasemos al segundo punto. El segundo punto por el cual la iglesia debe ser importante para ti es porque es la voluntad de Dios que estés en comunión con otros creyentes. Es la voluntad de Dios que estés en comunión con otros creyentes. De hecho, el estar en comunión con otros creyentes es una muestra de que eres creyente, según lo que dice Primera de Juan capítulo 2. Es la voluntad de Dios estar en comunión con otros creyentes. Y para entender esto, ya nos preguntamos qué es un cristiano, ahora vamos a preguntarnos qué es la iglesia. Esa palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa una asamblea, una reunión de personas. Y este término, ya lo mencioné, ocurre 109 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la reunión local de cristianos. Es la manera como se refiere, la reunión local de cristianos. En el principio no tenía este término bíblico, sino era sencillamente un grupo, una asamblea, un grupo de personas. Pero después vemos claramente en el Nuevo Testamento que toma este significado para describir la reunión local de cristianos. Y en la Biblia vemos que donde quiera que estaban los creyentes, allí estaba la iglesia. Se reunían, hacían cosas especiales y particulares que Dios había mandado a la iglesia. Por eso es que la iglesia es la asamblea de Dios compuesta por un cuerpo de personas que creen en el mensaje de salvación de Cristo y obedecen sus mandatos. Eso es lo que es una iglesia, un cuerpo de personas que creen en el mensaje de salvación en Cristo y obedecen sus mandatos. Y una de las ilustraciones que más nos muestra la comunión que deben tener los creyentes es cuando el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como un pueblo, el pueblo de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, y esta metáfora para describir lo que es una iglesia es tomada del Antiguo Testamento, ¿no? Del pueblo de Israel, es tomada desde ahí. Y Pedro la toma para mostrar que ahora la iglesia es pueblo de Dios. Y esto tiene implicaciones bien importantes, ¿no? Como que la iglesia es propiedad de Dios, que Dios cuida y protege a la iglesia y que se espera santidad del pueblo de Dios, claro que sí. Pero esto también afirma la membresía de la iglesia, porque como cualquier pueblo, la iglesia identifica a sus ciudadanos y los reconoce como parte de su nación. Y hay un compromiso formal por parte del creyente y su iglesia local. Pero además de todo esto, la implicación clara de que la iglesia es el pueblo de Dios es que la iglesia es un grupo de personas que comparten una misma identidad, comparte unas mismas creencias, comparte una misma vida y un mismo Dios. Eso es lo que significa esta ilustración al mostrar que la iglesia es el pueblo de Dios. Un grupo de personas que comparte una misma identidad, unas mismas creencias, una misma vida y un mismo Dios. Una iglesia no puede vivir en aislamiento. Sus miembros no pueden simplemente llegar, sentarse, salir despavoridos y luego decir que están tomando parte en la vida de la iglesia, llegar a su casa y decir check. Ya la hice. Soy cristiano porque fui a la iglesia. Pero mire, y como lo decimos siempre, la iglesia realmente no es un lugar, es un pueblo. Es un pueblo que busca obedecer a Cristo y su palabra por medio de compartir su vida como pueblo para glorificar a Dios. Y esto no solo se hace por medio de compartir un par de horas a la semana, sino por medio de compartir la vida. Por lo tanto, cuando una persona es salva, llega al pueblo de Dios. Y esto significa ser parte de un grupo de personas que está unido por Cristo, que comparten intereses, necesidades, problemas, alegrías, luchas, pruebas, logros y toda la vida. Toda la vida. La voluntad de Dios es que estés en comunión con otros creyentes. Esa es la voluntad de Dios.
Y esta comunión se ve reflejada en la responsabilidad que como creyentes debemos cumplir con otros hermanos. Así como un ciudadano es responsable de su conducta ante su nación, el cristiano como parte del pueblo de Cristo es responsable de su conducta ante la institución que Dios dejó en esta era. Eso también lo vamos a mirar la próxima semana, ahí en Mateo 18, con respecto a la disciplina eclesial. Mire, esta responsabilidad que el creyente tiene en su iglesia con otros creyentes, además se expresa en los muchos pasajes que hablan sobre los unos a los otros. ¿Los ha visto? Los unos a los otros. Déjeme darle un ejemplo. Gálatas 6:2. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice Gálatas 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pregunta, ¿ha usted sobrellevado las cargas de algún otro hermano? Mire, aquí se nos da un mandato, un claro mandato, ¿no? Sobrellevad los unos, ¿qué? Las cargas de los otros. Pero le quiero dar algunos más. Santiago 5:16 dice que hay que confesar los pecados unos a otros y orar unos por otros. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice que debemos perdonarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18 nos manda a alentarnos unos a otros. Romanos 14:19 dice que debemos edificarnos unos a otros. Romanos 15:14 nos exhorta a amonestarnos unos a otros. Todos estos unos a otros, ¿qué son? Mandamientos, ¿no? Son mandamientos, cosas que el creyente debe cumplir. Y mi pregunta es esta: ¿cómo vamos a obedecer estos mandamientos si no somos parte de la iglesia? ¿Cómo? Todos estos unos a otros indican claramente las responsabilidades que tenemos los cristianos unos para con otros a lo largo de toda la vida. Y otra pregunta: ¿con qué cristianos nos manda la Biblia que nosotros tenemos que ser responsables? ¿Será con los cristianos de todo el mundo? Sino con aquellos que son miembros de una misma iglesia local. Mire también ahí Gálatas capítulo 6, versículo 10. Mire lo que dice ahí. Si tiene ahí abierta la palabra ahí. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿A quiénes debes procurar hacer el bien? ¿Por quién debes preocuparte principalmente? ¿Por todos los cristianos en Bogotá? Especialmente por tu familia de la iglesia local de la fe. Por tu familia de la fe de la iglesia local. Por la iglesia donde Dios te ha colocado. Por la iglesia donde Dios te ha colocado. Mire, el cuidado mutuo que nos habla la Biblia, ese unos a los otros, solo puede tener lugar en el contexto de una iglesia local. Las exhortaciones que la Biblia presenta a ser responsables con otros hermanos presuponen que los creyentes se han comprometido con los demás en una asamblea local específica. Y si no eres miembro formal de una iglesia local, ¿cómo puedes cumplir el mandato de Jesús de edificar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo? No puedes. Si eres cristiano, tienes la responsabilidad y tienes el mandato de Dios de vivir en comunión con otros hermanos. Es que esto no nos da opción. No nos da opción. De hecho, tampoco otros cristianos y líderes de la iglesia pueden cuidarte si tú solo asistes y no te comprometes con la iglesia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice así. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por el alma de quién velan los pastores. Miren, los ancianos de una iglesia local
no son responsables por todo creyente que se cruzan o quienes atienden esporádicamente, sino que son principalmente responsables de pastorear a aquellos que se han comprometido con la membresía de una iglesia local. Y te hago la pregunta al revés. ¿A qué pastores te debes someter? ¿A todos? Sino a aquellos que Dios ha puesto en tu iglesia local, evidentemente, ¿no? Aquellos que Dios ha puesto en tu iglesia local. Por eso, la responsabilidad del creyente con otros hermanos ratifica una razón más para decir que la membresía es bíblica. Necesitas un cuerpo de Cristo para ser el cuerpo local de Cristo. La comunión con otros hermanos en la iglesia local es la manera en la que Dios quiere que demuestres tu cristianismo. Es ahí. A veces la gente está como muy confundida diciendo, no, es afuera, tenemos que ser luz. Claro que tienes que ser sal y luz, tienes que ser buen testimonio, tienes que proclamar el evangelio, pero donde demostramos nuestro cristianismo no solamente y principalmente es afuera, sino es principalmente dentro de la familia de la fe. Ahí es la manera en donde Dios quiere que demuestres tu cristianismo. Mire, tristemente, muchos cristianos hoy en día definen su cristianismo de manera equivocada, exclusivamente como una relación personal con Dios. Y este dicho se ha ido al extremo. Tengo una relación personal con Dios. Yo y Dios, vamos caminando por ahí. Y muy a menudo pensamos que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, incluso si vamos el domingo a la reunión de la iglesia, y como lo mencionaba ahorita, y hacemos listo, chequeado, no hay más. Entonces entramos a la reunión, nos sentamos, escuchamos y luego nos devolvemos a nuestra casa para seguir con nuestra vida. Eso no es lo que dice la palabra de Dios que significa ser parte de una iglesia. No. De hecho, la Biblia nos muestra cómo la reunión general de la iglesia debe ser un tiempo para compartir nuestra vida con los demás y no solamente pasar del saludo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Dice así, Hebreos 10, 24 al 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire, no venimos el domingo solamente para escuchar, sino también ¿para qué? Para animarnos unos a otros a hacer el bien. Y es muy importante que usted entienda que la comunión cristiana no es socialización cristiana. La comunión cristiana, en el centro, ¿quién está? Nuestro Señor Jesús. El edificarnos, el estimularnos unos a otros. No es solamente pasarla bueno e ir a comer. Porque a veces ahí está ese dicho, ¿no? Que dice que los creyentes no toman, pero sí comen y bueno, todo esto. Pero no es solamente reunirnos a jugar, es edificarnos en la fe, hermanos. Es edificarnos como el Señor quiere que nos edificamos. Y mucho más el domingo, ¿no? No le estoy diciendo que no se vaya y se tome un tinto, se tome la galletica que trae Ramón siempre, no. Pero es que mire, nuestras reuniones semanales de la iglesia nos dan una grandísima oportunidad dada por Dios para edificarnos unos a otros, para despertar el amor y las buenas obras en la comunión de la iglesia. La reunión de la iglesia solo debe ser una muestra de lo que sucede en toda la semana. Solo debe ser una muestra de lo que usted ha hecho con sus hermanos alrededor de toda la semana. Es solamente una muestra en la que usted puede ver a ese hermano por el que oró, por el que llamó, por el que le preguntó si estaba bien, por el que lo animó, porque le ayudó con alguna necesidad. La reunión de la iglesia el domingo solo es una muestra de lo que debe suceder entre semana. Y a lo mejor usted tenga algunas excusas que se ha creído con respecto a no involucrarse con la iglesia. Tal vez usted puede pensar que usted es muy tímido. Usted dice, no, es que yo soy muy introvertido, tengo problemas con la gente. Mire, la Biblia es clara. Si Dios da un mandato, ¿qué significa? No solo que hay que hacerlo, sino que puede hacerlo. Porque el Señor nos da la gracia del Señor para hacerlo. Es claro, Dios no nos pone a hacer algo que no podamos hacer. Y usted puede pensar esto, o eso, que le cuesta entablar relaciones, que no tiene tiempo, ¿no? O cualquier otra.
Pero ninguna de estas excusas es una verdadera razón que impida que usted comparta su vida como Dios quiere que lo haga con sus demás hermanos en la iglesia. Y quiero decirle algo, si tal vez está sintiendo así, no vea esto como una carga. No, es que me tocó. No, ahora el pastor dijo, me tocó llamar a esto. Porque esto es un privilegio, hermanos. Esto es un privilegio. Mire lo que dice Salmo 133. Salmo 133. Dice así. Dice, cántico gradual de David. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿no? Aquí David empieza diciéndonos de qué se trata el Salmo, ¿no? Versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él dice, es una alegría estar con los hermanos, en la armonía de Cristo, en la armonía de la palabra, en la armonía de la fe. Y él utiliza dos figuras, el buen óleo como la unción, esa unción que fue derramada sobre Aarón, y esa unción implicaba una bendición. O sea, mostraba, es una bendición que llena absolutamente todo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Es una bendición estar con los hermanos. Y luego dice, y es como el rocío de Hermón. Hermón es el monte más alto que hay en Israel. Y usualmente, a veces neva en Hermón. De Hermón salía el rocío. El rocío es esa agua que hay por las mañanas. Y podía llegar incluso, como dice ahí, hasta Sión, hasta Judá. Y ese rocío hacía que floreciera el desierto. Así es la bendición de los hermanos, hermano. Así de increíble es poder estar en una iglesia. Una iglesia, como les digo, no perfecta, pero que queremos ser fieles al Señor, que queremos buscar honrarlo, que a veces tenemos malentendidos, claro que sí, pero una iglesia que busca honrar al Señor. Mire, ser miembro del cuerpo de Cristo es tanto una inmensa responsabilidad como un gran privilegio. Es un privilegio porque estoy con otros hermanos que fueron pecadores y que son regenerados como yo, y estamos buscando el mismo objetivo de ser semejantes a Cristo. Es un privilegio porque soy parte del pueblo de Dios, con verdaderos amigos que me aman y que producen fieles heridas que me ayudan a sanar. Es un privilegio porque hago parte de la comunión de hermanos con la necesidad de rendir cuentas y de ser instruidos en este cuerpo local. Y es que eso es una de las cosas más importantes. Que a mí un hermano me pregunte, bueno, ¿y el pecadito qué? ¿Cómo va? ¿Y qué pasó ahí? ¿Y esa falta de perdón? Es bueno, es muy bueno. Esto es una bendición, hermanos. Mire, ¿por qué es una bendición la iglesia? Porque quien hace parte de ella está en comunión con otros creyentes para ser edificados, edificar a otros. Y pasemos al tercer y último punto. Tercer y último punto. La iglesia debe ser importante para ti porque es el instrumento de Dios en esta era. Es el instrumento de Dios en esta era. Y vamos a Mateo 16, un versículo que ya vimos cuando estudiamos el capítulo 16 de Mateo. Mateo 16, versículo 18. Dice así Mateo 16, 18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Y este versículo nos habla de una realidad con respecto a la iglesia, ¿no? Como sabemos, la iglesia en el momento de Jesús y también en el Antiguo Testamento, la iglesia no existía. De hecho, ahí dice el Señor Jesús que yo edificaré mi iglesia. Esto nos habla, esto es un verbo en un tiempo futuro, ¿no? El Señor iba a edificar su iglesia, y iba a establecer esa iglesia, y con esto el Señor estaba anunciando una nueva fase de su plan soberano para el ser humano. Por eso es que el tercer punto es que la iglesia debe ser importante para ti porque es el instrumento de Dios en esta era. Es el instrumento de Dios
en esta era. Hasta este punto, Israel había sido el instrumento de Dios. Pero debido a que rechazaron a Cristo, una nueva fase del plan de Dios comienza. Y esas palabras, edificaré mi iglesia, expresan el propósito de Cristo de establecer una nueva comunidad diferente a Israel. Este establecimiento se dio en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y así fue formado el cuerpo de Cristo. La inauguración de la iglesia marca una nueva fase en la historia del plan de Dios, en donde es la iglesia quien lleva el mensaje del reino de Cristo a todo el mundo. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, dice ahí, que anunciaba el evangelio ¿de quién? Del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, la iglesia es la encargada de llevar el evangelio del reino, el evangelio que nos permite entrar al reino cuando se ha establecido, ¿no? Es ese evangelio. Y hoy en día la iglesia es quien tiene ese deber. En el plan de Dios, en este tiempo, en esta era, la iglesia es el instrumento que Dios ha determinado para que las personas conozcan de Él, conozcan de su reino y acepten a Cristo como Rey. ¿Por qué la iglesia debe ser importante y es una bendición pertenecer a ella? Porque dentro del plan de Dios, la iglesia ha sido elegida para llevar el mensaje del reino. En este momento, la única entidad legalmente autorizada por Cristo para llevar su mensaje es la iglesia. Es la iglesia. No hay otra manera en la que Dios quiera que el mundo sea salvo y que los creyentes sean edificados, sino a través de la obra de la iglesia. ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres realmente servirle a Dios? Bueno, Él ha determinado que solo lo puedes hacer dentro del contexto de la iglesia. Por eso es que la edificación debe ser dentro del contexto de la iglesia. Por eso es que no hay otra institución, no hay otra entidad, no hay otro grupo religioso que sea el verdadero instrumento de Dios en esta era. Mire lo que dice 1 Timoteo 3, 14, 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así, esto te escribo. Pablo escribiéndole a Timoteo, diciéndole cómo debería comportarse en la iglesia del Señor. Timoteo en ese momento pastor en Éfeso. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es el principal instrumento para glorificar a Dios en el mundo y quien trae el evangelio a las naciones en este tiempo. La iglesia es la casa de Dios en este momento. Miren, hermanos, es imposible exagerar la importancia de la iglesia en el plan eterno de Dios. Es imposible exagerar. Es el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta más claramente en la tierra. Es el centro de la vida espiritual de los creyentes. Dios no usará nada más que su iglesia y por eso es que es una bendición ser parte de ella. Él se ha comprometido con este cuerpo de personas llamado la iglesia. Así que yo te pido, por favor, que no ignores la iglesia. No trates de hacerla a un lado. La iglesia es el único instrumento de Dios para que las personas tengan salvación y los creyentes sean edificados. Dios va a trabajar a través de la iglesia y solo a través de la iglesia. A través de ningún otro medio más. Él lo ha determinado. La iglesia debe ser importante para un cristiano y es una bendición porque es el instrumento de Dios en esta era, hermanos. Es así. Hermanos, ser parte de la iglesia es una bendición. Porque es parte de lo que un cristiano es. Porque puedes estar en comunión con otros creyentes. Y porque es el instrumento de Dios en esta era. Y la pregunta que todos debemos hacernos es esto.
¿Es importante para ti la iglesia? ¿Es una bendición ser parte de ella? Si la respuesta es sí, seguramente has experimentado la gracia de Dios de ser parte de una iglesia, y seguramente si la respuesta es sí, quieres aún intensificar más y más tu amor, tu servicio, tu compromiso, tu involucramiento, porque entiendes que esta es la iglesia de Cristo. Pero si la respuesta es no, lo único que te podría decir es que ya no sigas ignorando la iglesia, ni desobedeciendo la voluntad de Dios de ser parte del cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, yo te doy gracias en este día por este tema que pudimos estudiar, Señor. Y gracias, mi Señor Jesús, porque en tu misericordia, Señor, y en tu bondad, Señor, pudimos hoy mirar, Señor, y darnos cuenta de la importancia, Señor, de la iglesia. Gracias, mi Señor Jesús, porque es una bendición ser parte de la iglesia, Señor. Y es una alegría, Señor. Es un privilegio, Señor, que tú nos has dado. Y yo te pido, Padre Santo, que cada uno de los que estamos acá pueda entender el privilegio, Señor, no solo que nos has dado de la salvación, Señor, sino de ser parte de tu cuerpo, de tu pueblo, de tu familia, Dios. Padre, ayúdanos a no aminorar la importancia y el significado que tú le das a la iglesia, Señor, tanto que moriste por ella, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que la vida, cuando nos salva, Señor, ya no se trata de nosotros. Que ya no podemos estar centrados en nosotros, Señor, sino en ti, Señor, y particularmente en poder estar involucrados, Señor, amando, sirviendo, pensando en nuestros hermanos en la iglesia. Yo te doy muchas gracias, Señor, por esto, Señor. Tal vez no una nueva enseñanza para muchos, pero sí nos recuerda de muchas cosas que tal vez no hemos hecho o hemos dejado de hacer. Ayúdanos a entender, Señor, que quien se lleva la gloria en la iglesia eres tú y que por eso queremos obedecer lo que tú nos mandas. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén.